Bueno, hola, mi nombre es Álvaro Díaz. Yo les voy a dar de este curso la unidad 2, que es la que vamos a empezar ahora. Esta es la primera parte de la primera clase de la unidad 2. La unidad 2 se llama Bases Químicas de la Vida. Y además más adelante les voy a dar la unidad 5. La bibliografía recomendada o los capítulos recomendados del texto de Alberts para la unidad 2 están acá presentados en esta diapositiva. Los objetivos de la unidad 2 son largos, no se los voy a leer ahora, no vale la pena, pero son una serie de objetivos que van desde el concepto de enlace químico hasta, bueno, los diferentes tipos de biomoléculas, eh, incluyendo macromoléculas, incluyendo ensamblajes de eh, ciertas biomoléculas como son las membranas celulares. Entonces, vamos propiamente a lo que es entonces la primera parte de la primera clase. Y bueno, tenemos que empezar diciendo que obviamente las leyes de la química y de la física rigen al interior de los seres vivos. Lo que pasa que la química de los seres vivos es como un subconjunto pequeño de lo que es toda la química. En realidad es una química que se basa sobre todo en un conjunto restringido de elementos, donde sobre todo figuran el hidrógeno, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno y también el fósforo, el azufre y otros, pero no necesariamente todos los elementos de la tabla periódica. Y además es una química que ocurre sobre todo en el medio acuoso, o sea, en presencia de grandes cantidades de agua, y que ocurre en un intervalo pequeño de temperaturas, ¿verdad? Un intervalo de temperaturas, vamos a decir, moderadas. En relación a lo que son los elementos químicos más importantes de la química de los seres vivos, podemos mirar esta gráfica donde se presenta en rojo los elementos más abundantes en los seres vivos en comparación con los elementos más abundantes en la corteza terrestre, que están en celeste. Fíjense ustedes que en los seres vivos hay proporcionalmente mucho más hidrógeno, mucho más carbono y también más nitrógeno que en la corteza terrestre, donde en cambio son abundantes el oxígeno, también abundante en los seres vivos, pero además del oxígeno, bueno, el aluminio, el silicio y otros elementos. Entonces, el título anterior decía la química de los seres vivos se basa en moléculas carbonadas en el agua, ¿verdad? Moléculas carbonadas, moléculas formadas a partir del carbono en primer lugar, vamos a decir por ahora mezcladas con el agua como la molécula más abundante. Esta es la composición entonces de una célula bacteriana, aproximadamente aproximadamente el 70% de la célula es agua y el 30% restante en masa son diferentes compuestos químicos, dentro de los cuales la mayoría, ¿verdad?, son macromoléculas, moléculas grandes, basadas en el carbono. Bueno, entonces ustedes saben que las moléculas son grupos de átomos de diferentes elementos químicos unidas entre sí por enlaces covalentes, ¿verdad? Acá tenemos los átomos de carbono, de nitrógeno, de hidrógeno, de oxígeno, de fósforo. Y obviamente estas barritas son los enlaces covalentes entre ellos, ¿verdad? El carbono, hablamos de moléculas carbonadas, porque el carbono es como el esqueleto, ¿verdad?, de estas moléculas. El carbono tiene gran capacidad de formar enlaces covalentes entre sí, carbono-carbono, y con otros elementos de estos abundantes en los seres vivos, el nitrógeno, el hidrógeno, el fósforo que aparece por acá, el azufre que no aparece justo en estas moléculas, el oxígeno, por supuesto, me lo salté. Estas son dos biomoléculas más o menos conocidas, el ATP, después vamos a hablar de él, y el colesterol. Y lo que les quiero resaltar es que acá están mostradas átomo por átomo, ¿verdad? Con todos los átomos y todos los enlaces entre ellos totalmente explícitos, detallados, ¿no? Pero a lo largo de esta unidad vamos a ir viendo otras representaciones. Estas de acá serían representaciones análogas a las que recién vimos,
pero donde en vez de estar los diferentes elementos están representados por letras, están representados por pelotitas de diferentes colores. Y este código se usa bastante. Usualmente está el carbono en negro o en gris, el hidrógeno en blanco, el oxígeno en rojo, el nitrógeno en azul, el fósforo en naranja. Si quisiéramos una representación un poco más realista de cómo son estas moléculas, tendríamos que ir a estos modelos que se dicen de llenado de espacio, donde los átomos, bueno, nuevamente tengo el mismo código de colores del que les hablé recién, pero los átomos están representados más o menos como esferas, cuyo tamaño es proporcional al tamaño real que tienen los átomos. Entonces, ven que el átomo de fósforo es más grande que el de oxígeno y el de oxígeno más grande que el de hidrógeno y así. Y interesantemente, cuando dos átomos están formando un enlace covalente, en esta representación aparecen como parcialmente superpuestos. Eso tiene que ver con qué es el enlace covalente, que es algo de lo que vamos a hablar en un momento. Entonces, esto es bastante realista de cómo son estas moléculas, excepto que por supuesto están representadas a un tamaño muchísimo mayor que el real, ni que hablar, y además los colores son un código, son algo totalmente arbitrario, por supuesto. Estas representaciones que les presento acá también son importantes, es importante familiarizarse con ellas. Son representaciones parecidas a las primeras que les mostré, entonces donde aparecen algunas letras que representan los elementos químicos, pero fíjense ustedes que en algunos casos faltan esas letras, por ejemplo acá, por ejemplo acá, por ejemplo acá, son átomos de carbono que están implícitos en cada quiebre, ¿verdad? De estas cadenas, ¿verdad? Por ejemplo, acá hay un átomo de carbono, un átomo de carbono, un átomo de carbono y así. Y también están implícitos la mayoría de los átomos de hidrógeno unidos a carbono. Por ejemplo, yo que sé, acá hay un átomo de carbono, ¿verdad? Y este átomo de carbono, con un mínimo de química, podemos deducir que está unido a un átomo de hidrógeno, pero ese átomo de hidrógeno no se muestra, está implícito. Bueno, en esta molécula de colesterol hay algunos hidrógenos explícitos, pero es para mostrar la orientación en el espacio. Pero a lo que quería ir, los átomos de hidrógeno que siempre se hacen explícitos son aquellos que están unidos, por ejemplo acá, a nitrógeno, o por ejemplo acá a oxígeno, o por ejemplo acá de vuelta a oxígeno. Siempre se hacen explícitos, se muestran los átomos de hidrógeno que están unidos a lo que se llama heteroátomos. En la química orgánica se le dice heteroátomos a todos aquellos átomos de elementos que no son ni el carbono ni el hidrógeno. O sea, estamos hablando del nitrógeno, el oxígeno, el azufre, el fósforo, etc. Bien. Entonces, vamos a ir, como adelantamos hace un momento, a enlace covalente. Vamos a ir, mejor dicho, a los tipos de enlace que se ven en la química biológica en particular, y vamos a comenzar por el enlace covalente, que si ustedes quieren es el más importante. No voy a entrar en detalle en esto que ustedes vieron en química de secundaria, pero sí se los voy a recordar. El enlace covalente es una consecuencia de que los átomos tienen una tendencia natural a completar su capa electrónica más externa. Por ejemplo, acá el átomo de cloro tiene 7 electrones en su capa electrónica más externa y completarla implicaría agregar un electrón más, que hubiera 8. Una forma de completar esa capa electrónica más externa es compartir electrones. Y ese compartir electrones es lo que se denomina el enlace covalente. Los enlaces covalentes es importante acordarse que tienen una determinada geometría, que cuando un átomo forma varios enlaces covalentes, esos varios enlaces covalentes están en ángulos más o menos fijos entre sí. Por ejemplo, probablemente ustedes se acuerdan que el átomo de carbono que forma 4 enlaces covalentes lo forma hacia los vértices de un tetraedro regular.
Los enlaces covalentes pueden rotar, como se muestra acá, los enlaces covalentes simples, pero cuando tenemos enlaces covalentes dobles, como en los alquenos, por ejemplo, como en este ejemplo, ya entonces no pueden rotar. Cuando un enlace covalente simple rota, los dos átomos que están formando ese enlace covalente simple no cambian de posición en el espacio. Pero lo que sí cambia de posición en el espacio son los otros átomos que están unidos a esos átomos unidos por un enlace que rota. Quiero decir, si el enlace covalente simple entre estos dos átomos de carbono acá rota, los dos átomos de carbono quedan en el mismo lugar. Pero estos otros átomos que están en verde, que serían acá átomos de cloro, sí cambian su posición relativa en el espacio, ¿verdad? Porque rotó el enlace covalente entre los carbonos. O sea que lo que cambia son lo que cambia su posición en el espacio son los que llamamos los sustituyentes del átomo que participa del enlace que rota. Acá el sustituyente sería este cloro, este hidrógeno, y del otro lado, bueno, en este caso lo mismo. Bien, hasta ahí introducción al enlace covalente. Ahora vamos a ver introducción a el enlace iónico, porque otra forma, probablemente ustedes recuerdan, por la cual los elementos pueden completar su capa electrónica más externa o quedar con una capa electrónica externa completa, vamos a decir que capaz que no es exactamente lo mismo, es eh, transfiriendo electrones de un átomo a otro. Por ejemplo, típicamente el átomo de sodio, que tiene un único electrón en su capa electrónica más externa, o de mayor energía, le cede un electrón al átomo de cloro, al cual le falta un electrón. Entonces, ¿qué pasa? Ese átomo de sodio queda con un electrón menos en sus orbitales que el número de protones con la carga opuesta que tiene en el núcleo. Y por el contrario, el átomo de cloro queda con un electrón de más en relación al número de protones. Entonces tenemos un ion sodio positivamente cargado, lo que decimos un catión, y por otro lado un ion cloro, o mejor dicho cloruro se llama, negativamente cargado, ¿verdad? Que clasifica por ser un ion negativamente cargado dentro de lo que llamamos aniones. Estos cationes positivamente cargados y aniones negativamente cargados se atraen eléctricamente. Y eso nos da lo que se llama un enlace iónico. Los enlaces iónicos típicamente los pensamos en los sólidos iónicos, como yo que sé, un cloruro de sodio sólido, ¿verdad? Que es un cristal, ¿verdad? Tenemos iones sodio positivamente cargados, iones cloruro negativamente cargados y se atraen y forman una red cristalina. Bien. Pero, para la biología tenemos que tomar en cuenta que determinadas moléculas carbonadas pueden ionizarse, ¿verdad? Quedando positiva o negativamente cargadas. Y también en el medio biológico son importantes, y bien importantes, una serie de iones que llamamos inorgánicos, ¿verdad? Sodio más, potasio más, calcio 2 más, cloruro, o sea, cloro menos, bicarbonato, fosfatos, etc. Y lo otro, las atracciones estas iónicas, los enlaces iónicos, no solo ocurren en el estado sólido, también cuando las moléculas y los iones están disueltos en el agua, también se atraen, o sea, carga positiva con carga negativa, también pueden aparecer enlaces iónicos. Bien, enlace covalente y enlace iónico son dos, así como los definí hasta ahora, son dos cosas que parecen bien diferentes. Sin embargo, existen una serie de situaciones intermedias
que es lo que llamamos enlaces covalentes polares.